¿Alguna vez te has levantado de una silla y te has sentido ligeramente más lento que antes? Sin dolor, no precisamente débil, sino simplemente una sutil alteración, como si algo en tu interior ya no respondiera con la misma agilidad. Así es como empieza, no con una caída, no con un diagnóstico, sino en esos momentos silenciosos y cotidianos que apenas notamos. Al levantarse de la cama, al subir un escalón, al ponerse un calcetín. Ahí es donde la fuerza en las piernas comienza a desvanecerse, no en los hospitales, sino en el pasillo. No con dramatismo, sino con silencio. La fuerza en las piernas no se disipa de la noche a la mañana. Se desvanece mientras uno realiza actividades cotidianas. Paulatinamente, sutilmente, sin alzar la voz, y para cuando nos percatamos de su ausencia, ya nos hemos amoldado. Permanecemos sentados un poco más antes de incorporarnos. Nos apoyamos en la encimera inconscientemente. Nos autojustificamos diciendo que es solo por prudencia. Pero en lo más íntimo, el cuerpo lo intuye. En lo más profundo, algo clama por auxilio, y la mayoría no lo percibimos hasta que es demasiado tarde. El doctor Shigeaki Hinohara, uno de los expertos en longevidad más respetados de Japón, alguna vez dijo que el cuerpo es como un jardín, y como cualquier jardín, si dejamos de cuidar incluso una pequeña parcela, como nuestras piernas, las malas hierbas de la debilidad comienzan a crecer. No gritan. Se abren paso de forma insidiosa. Y un día, intentas hacer algo que siempre has hecho: levantarte del suelo, meterte a la bañera, recuperar el equilibrio, y te das cuenta de que esa parte del jardín ha sido descuidada por demasiado tiempo. El doctor Peter Attia, un médico especializado en longevidad, lo articula con aún mayor contundencia. Tus piernas son los pilares de tu independencia. No están ahí únicamente para la locomoción. Contribuyen al control glucémico. Te resguardan de caídas. Preservan la lucidez de tu sistema nervioso. Optimizan el flujo circulatorio y afinan tu equilibrio. Si la funcionalidad de tus piernas se merma de forma paulatina, en ocasiones, sin previo aviso, comenzarás a perder la vida tal como la conocías. No se debe a la edad, sino a que nadie te indicó qué buscar. Nadie te reveló los indicios. El eje central de esta conversación radica precisamente en eso. No hay cabida para el temor ni la recriminación, sino para la toma de conciencia. Porque antes de que el dolor se manifieste, antes de que la crisis se desencadene, siempre existen señales, advertencias discretas, sutiles recordatorios, indicadores de que tus piernas claman por atención, por cuidado, por movimiento. Hoy abordaremos 8 de esos indicios, algunos imperceptibles, otros inesperados, pero todos de suma importancia. No con la intención de alarmarte, sino para facilitar tu capacidad de escucha, para que logres discernir aquello que tu cuerpo quizás ya intenta comunicar. No es cuestión de edad, se trata de hábitos. Se trata de esos patrones invisibles que repetimos a diario, los cuales o bien forjan nuestra fortaleza o la merman sin que lo advirtamos. Quizá no identifiques todas estas señales en ti, pero basta con una sola para recomenzar. Basta una sola para comenzar a cultivar el jardín, para devolver la vida a esas facetas de tu ser que aguardaron en silencio tu atención. Así que respira hondo. Deja que el ruido del mundo se disipe. Este es tu momento. Tus piernas te han llevado a través de cada estación de la vida, a través del trabajo, del duelo, de la alegría, de largas caminatas y noches tranquilas. Y siguen aquí, siguen pidiendo, siguen recordando. Escuchémoslos juntos. Uno empuja con los brazos en lugar de con las piernas. Suele comenzar en la sala de estar, un sofá mullido, una taza de té enfriándose en la mesita auxiliar, y un movimiento simple: levantarse. Uno se inclina hacia adelante, presiona las palmas contra el reposabrazos y empuja. El movimiento se siente automático, quizá hasta necesario. Pero bajo ese empuje se esconde una confesión silenciosa. Las piernas no respondieron al llamado.
Con el tiempo, las piernas dejan de soportar la carga completa. Los glúteos, esos potentes músculos que una vez te impulsaron cuesta arriba o te ayudaron a levantar a un nieto, empiezan a silenciarse. Los muslos se vuelven menos fiables, y sin darse cuenta, la parte superior del cuerpo empieza a asumir la labor en su lugar. Los brazos, los hombros, incluso el cuello, todos comienzan a encargarse de una tarea que nunca estuvieron destinados a soportar. Quizá no lo percibas de inmediato. Tal vez te incorporas impulsándote hacia adelante una o dos veces. Quizá te asís del canto de una mesa para levantarte. No se percibe como debilidad. Simplemente se siente eficiente. Pero subyacente a ese hábito hay un mensaje. Las piernas, poco a poco, van cediendo terreno. Y entre más se les sustituye, menos se les recuerda. Existe una forma sencilla de percatarse del cambio. Levántese de una silla con las manos reposando delicadamente sobre sus muslos, sin ejercer presión, simplemente descansando. Si le resulta difícil, si su cuerpo se inclina demasiado hacia adelante o si titubea antes de incorporarse, eso no es meramente rigidez. Se trata de una señal, no de un fracaso. Es simplemente un indicio de que las raíces de su autonomía requieren ser nutridas. Porque tus piernas están hechas para levantarte, tus brazos están hechos para abrazar, para sostener, para estabilizar, y no para suplir lo que tus piernas han olvidado. Y cuando las piernas enmudecen, todo el cuerpo comienza a reacomodarse. Las articulaciones se resienten más, la espalda se tensa, los hombros duelen. Todo el sistema se adapta a algo que jamás debió haberse perdido. Pero esto no se trata de buscar culpables. Se trata de recordar. El cuerpo siempre está atento, y hasta el más mínimo cambio, el simple acto de erguirse con intención, puede reactivar lo que ha permanecido latente. Tus piernas no te han abandonado. Solo esperan que se les solicite de nuevo. Evitas las escaleras sin percatarte del motivo. En ocasiones, no es lo que sentimos lo que revela la verdad, sino lo que silenciosamente dejamos de hacer. Una escalera que antes se subía con facilidad se convierte en algo que rodeamos. Unos cuantos peldaños que dan al pórtico se vuelven un pretexto para optar por la ruta más larga y plana. Y nos autojustificamos diciendo que es solo por seguridad, comodidad o conveniencia. Mas en lo profundo del cuerpo, algo distinto podría estar manifestándose. Este discreto repliegue a menudo pasa desapercibido. No es miedo, precisamente. Es más bien renuencia, una vacilación sutil, una resolución tácita. Y subyacente a esa vacilación, a menudo reside una especie de fatiga. No la que sobreviene tras una larga jornada, sino la que susurra desde las propias piernas: no me siento tan firme. No me siento tan dispuesto. Los músculos que se ven más afectados son las fibras musculares de contracción rápida en los muslos, aquellas encargadas de mantener un paso controlado, la adaptación a terrenos irregulares y una reacción ágil si el suelo cede o se desplaza bajo los pies. Estas fibras se atrofian con mayor celeridad a medida que avanza la edad si no se ejercitan. Y dado que su deterioro es tan insidioso, muchas personas solo lo advierten hasta que ya se ha producido un traspié. Existe una forma de sintonizar con esta señal. Si procuras ascender unos cuantos peldaños sin asirte del barandal, con lentitud y suavidad, y percibes que te tiemblan las piernas, o que tu respiración se acelera más de lo que cabría esperar, eso es el cuerpo llamando tu atención. No por pánico, sino por necesidad. Cada peldaño que dejamos de ascender, cada paso que eludimos, es cual una nota extraviada en una melodía que antaño dominábamos. Una tonada que custodiaba nuestra cadencia y aplomo. Y mientras menos la cultivamos, más se cierne el mutismo. Pero existe otra manera de percibir esos peldaños, no como obstáculos, sino como invitaciones. Un peldaño apenas perceptible en la base de la escalinata. Una pausa. Una leve elevación, apenas una o dos veces al día, no con el fin de demostrar nada, ni para retar, sino para invitar a las piernas a expresarse de nuevo, lentamente, suavemente,
porque cada peldaño eludido es un músculo que cae en el olvido, y cada peldaño abordado es una pequeña promesa, que el movimiento, incluso en su expresión más elemental, aún te es propio. Batallas para ponerte los pantalones de pie. Es un instante tranquilo, a menudo inadvertido. La luz matutina se filtra por las cortinas y tomas tu ropa. Te pones de pie, sosteniendo tus pantalones, y entonces te detienes. Una mano se apoya en el poste de la cama o en el borde de la cómoda. La otra levanta la tela. Pero en vez de ponértelos con facilidad, tu cuerpo se inclina, se tambalea. Te sientas sin pensarlo. Se siente más seguro. Se siente normal. Pero hay una historia escondida en ese movimiento. Lo que antes era tan sencillo, mantener el equilibrio sobre una sola pierna por un instante, ahora se percibe con incertidumbre. No es doloroso, ni aparatoso, solo inestable. Y si bien puede parecer insignificante, ese momento desvela algo más profundo. Los músculos estabilizadores de las caderas, el bajo vientre y los reflejos que te mantuvieron firme durante décadas han comenzado a aquietarse. Este sutil desplazamiento es uno de los primeros indicios de que la homeostasis natural del cuerpo ya no es interpelada. El cerebro comienza a cuestionar la aptitud de la extremidad para sostener la carga, aún por un suspiro. En consecuencia, compensa, se sienta, rehúye, se resguarda. En el ámbito clínico, este simple acto, la necesidad de sentarse para vestirse, se ha reconocido como un predictor silencioso. Sugiere que la musculatura que sustenta el equilibrio está perdiendo su firmeza, que los reflejos encargados de mantenerle erguido ya no son ejercitados por la vida cotidiana. Pero esto no se trata únicamente de riesgo, es una cuestión de confianza. Esa confianza discreta que emana de fiarse de que tu cuerpo te sostendrá, incluso en las tareas más insignificantes. Porque si por un momento dejamos de confiar en una pierna, las piernas, con el tiempo, dejarán de confiar en nosotros recíprocamente. Existe una fuerza intrínseca en la reconquista de esa confianza. No se logra mediante la imposición, sino a través de la mera presencia, por la repetición mesurada, una mano que se posa con firmeza sobre la superficie, un pie que se eleva, aunque solo sea por un efímero instante, un susurro al cuerpo que le recuerda, aún conservas la memoria, aún perteneces al movimiento. Charles, un hombre de 74 años, relató en una ocasión que la primera vez que logró recuperar el equilibrio sobre una sola pierna, aunque fuera por un instante fugaz, sintió el retorno de algo, no solo la fuerza, sino un profundo sentido de su propia identidad. Al cabo de 3 semanas de un esfuerzo silencioso pero constante, se percató de que ya no le infundía temor el simple acto de vestirse de pie. Lo que había vuelto no era únicamente una capacidad física, sino la dignidad misma. Y eso es lo que está en juego. No solo el movimiento, sino los silenciosos rituales de la independencia, esos momentos que damos por sentados, hasta que cambian. Pero el cambio no tiene por qué significar un declive. A veces, simplemente nos invita, una vez más, a prestar atención. Uno no se percata de que ha dejado de ponerse en cuclillas en la vida cotidiana. Hubo un tiempo en que el cuerpo se flexionaba con facilidad, para recoger una cuchara caída, para atarse una agujeta, para alcanzar una maceta en el suelo. Las rodillas se flexionaban, las caderas descendían y las piernas te transportaban hacia abajo y de vuelta arriba como si nada. No un ejercicio, simplemente vida, simplemente movimiento. Pero entonces, paulatinamente, casi sin percibirlo, la acción de ponerse en cuclillas cesó. No se despide con un adiós estrepitoso. Simplemente se desvanece. Un día dejas de hincarte en el jardín y en su lugar empiezas a valerte de herramientas. Te amarras las agujetas subiendo el pie a una silla. Le pides a alguien más que levante lo que se te ha caído. Y te dices a ti mismo que es mera conveniencia, que es normal, que es la edad. Pero en lo más profundo, el cuerpo recuerda lo que solía hacer y lo añora. Los muslos se tensan, las caderas se endurecen. Las rodillas empiezan a susurrar quejas, no por sobrecarga,
sino porque están siendo relegadas. Una articulación que no se flexiona empieza a olvidar cómo hacerlo, y un músculo al que no se le exige comienza a desvanecerse en el silencio. En muchas partes del mundo, ese silencio nunca llega. En Okinawa, en pequeñas aldeas con caminos de tierra y vientos marinos, los ancianos octogenarios todavía se acuclillan para comer, descansar y vivir. No es ejercicio, es simplemente la forma en que la vida se modela. No evitan el suelo, se mueven con él, y por ello sus cuerpos permanecen abiertos, fuertes y ágiles. Cuando la capacidad de ponerse en cuclillas se desvanece de nuestras vidas, con ella también se va una forma de libertad. No meramente la capacidad física de agacharse y erguirse, sino la sensación de que el cuerpo aún funciona en plena armonía, que todavía puedes encontrarte con el suelo sin reparo, que aún puedes confiar en tus rodillas, tus muslos, tu centro, y sin embargo, no hace falta mucho para recordar, para volver a despertar esa parte de ti. A veces comienza con un pequeño ritual: doblar las rodillas mientras te cepillas los dientes, dejando que los muslos soporten un poco más de peso, permaneciendo solo un instante más de lo que parecería natural, sin forzar, solo para invitar, porque al final, esto no se trata de hacer sentadillas para la fuerza. Se trata de preservar una forma de vida, un modo de moverse que dice: aún estoy aquí, aún estoy íntegro, aún confío en mis piernas para llevarme al suelo y traerme de vuelta. Y cuando esa confianza regresa, algo más vuelve con ella: dignidad, presencia y la serena alegría de encontrarse con la tierra con gracia. Y si la fortaleza no nos abandona de golpe, sino que se retira suavemente, paso a paso, mientras nos apartamos de los movimientos que alguna vez definieron nuestros días, no con dramatismo, no con un anuncio, sino lenta, silenciosamente, mientras miramos en otra dirección, mientras estamos en duelo, mientras estamos distraídos, mientras hacemos lo posible por simplemente salir adelante, suele comenzar con algo sencillo, una alteración tan sutil que pasa inadvertida. Un momento en que uno busca el reposabrazos de la silla, no por cansancio, sino porque le parece más sencillo. La decisión de tomar el elevador, aunque sea por un solo piso. La elección de sentarse para vestirse en lugar de hacerlo de pie, porque resulta más rápido, más seguro, menos incierto. Cada uno de estos momentos, por sí solo, se antoja razonable, comprensible, pero con el transcurso del tiempo se configuran en un patrón, un ritmo que el cuerpo asimila, y con cada movimiento eludido las piernas reciben un mensaje: ya no se les requiere. Y aún así, aún en el silencio, el cuerpo recuerda lo que alguna vez hizo, los muslos que alguna vez ascendieron colinas, los pies que pisaron frías baldosas de cocina antes del amanecer, las rodillas que se arrodillaron en jardines, junto a los nietos, junto a lápidas, los músculos que llevaron la pena, la alegría, la fatiga, la risa. No han olvidado, están esperando. Existe una soledad ligada a la pérdida de fuerza, de la que pocas personas hablan. No solo la física, sino la que emana de percatarse de que ya no se siente seguridad en el propio cuerpo, que el piso parece más lejano, que las escaleras infunden vacilación, que uno se cuestiona si aún puede realizar algo tan simple como permanecer de pie en la regadera o levantarse del piso, sin asistencia. No es solo la capacidad lo que se desvanece, es la dignidad, es la libertad. Es esa silenciosa convicción de todavía soy capaz, pero sí eres, incluso ahora. El cuerpo humano, especialmente a medida que envejece, no es una máquina que se descompone, es más bien como la tierra misma, descansa, recuerda, y cuando se le brinda calidez, atención y ritmo, empieza a responder, lentamente, suavemente, sin forzar. ¿Acaso nadie te dijo en qué fijarte? Tal vez nadie te explicó jamás. Las piernas son las guardianas de tu independencia, que los músculos de tus muslos, tus caderas, tus pantorrillas, no son solo para caminar, sino para el equilibrio, el metabolismo,
el control del azúcar en sangre e incluso la salud cognitiva, que son tu ancla al suelo, tu estabilizador en la tormenta, tu resguardo discreto de cuán rápido puede alterarse todo con una simple caída. Y el peligro no emana de la debilidad, sino del olvido de escuchar. La mayoría de las personas no aguardan el colapso de su cuerpo, simplemente se amoldan. Se adaptan sin siquiera percibir su propia adaptación. Van cediendo jirones de su vitalidad, pensando que forma parte ineludible del proceso de envejecimiento. Delegan sus tareas a las sillas, a los pasamanos, a rutinas de quietud, convencidos de que así es el curso natural de las cosas. Y en ocasiones, ni siquiera es cuestión de convicción. A veces, es mera extenuación, la pérdida. La pesadumbre que sobreviene tras el cuidado de enfermos, tras una convalecencia, tras la orfandad de quien dotaba al mundo de estabilidad. En esos periodos, la movilidad deja de ser una prioridad. La supervivencia se impone, pero paulatinamente y con delicadeza, algo comienza a hacer un llamado. Quizás sea una mañana aciaga. Quizás sea observar a un coetáneo tuyo desenvolverse con aplomo. O tal vez no sea nada en absoluto, solo un anhelo silencioso de volver a sentirte tú mismo. Y este anhelo no exige perfección, no requiere juventud, solo pide un pequeño sí, una breve conversación entre tú y tus piernas, un instante en el que asientas tu pie con firmeza en el piso y afirmas, aún quiero esto, no para complacer a nadie más, no para aferrarte al pasado, sino porque hay una vida que solo se puede vivir plenamente estando en pie por ti mismo. Esto no se trata de ejercicio, no se trata de rutinas, ni de metas, ni de volver a ser fuerte. Se trata de una relación con tu cuerpo, forjada a lo largo de décadas, a través de enfermedades y sanaciones, a través del baile y el descanso, a través de cada moretón, cicatriz y caminata alrededor de la cuadra. Tus piernas siempre han estado ahí. Incluso ahora, mientras se vuelven más silenciosas, todavía te están ofreciendo algo, una oportunidad para escuchar, una oportunidad para reconstruir lo que nunca estuvo realmente perdido, solo oculto. Y si te sientes amedrentado, vacilante o desalentado, ten esto presente. No estás solo. En todo el mundo, miles de personas sexagenarias, septuagenarias, octogenarias e incluso nonagenarias se formulan las mismas interrogantes, cuestionándose si es demasiado tarde, cuestionándose si la oportunidad de actuar se ha esfumado. Pero no, el momento es ahora. El momento es este aliento, esta elección, esta toma de conciencia de que aún perteneces al movimiento, a la presencia, a la fortaleza. El doctor Hino Hara nos recordaba que el movimiento trasciende el mero acto físico. Es en esencia una forma de preservar la humanidad. Sostenía que continuar andando, que seguir empleando el cuerpo, equivale a permanecer plenamente consciente del mundo. Y no por imperativo, sino porque el organismo se vigoriza al sentirse indispensable. Y el Dr. Attia nos recuerda que nuestras piernas no son meros accesorios, son infraestructura. Son la diferencia entre observar la vida desde una silla y abordarla de pie, entre ser cargado y valerse por uno mismo. Así que, si las escaleras se sienten pesadas, si levantarse del sofá resulta distinto, si tus piernas vacilan antes de impulsarte, escucha, no con temor, sino con atención. Estas son las señales que importan. Estos son los momentos que demandan ternura, no vergüenza. Y si hay dolor, que sea recibido con paciencia. Si hay rigidez, que se aborde con la respiración. Sigues aquí, y tus piernas, aunque cansadas, aunque quizás silenciosas, siguen siendo tuyas. Siguen siendo capaces de recordar. Siguen esperando el calor de la atención. Siguen conectadas a cada lugar donde has estado y a cada sitio que todavía anhelas recorrer. Así que pregúntenles, no con fuerza, no con culpa, sino con amabilidad. Pídeles con delicadeza, a diario, intencionadamente, y ellos te corresponderán.